¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Cupra Terramar, prueba dinámica de este vehículo, primer contacto al volante, que es lo que estaba deseando hacer, podértelo contar ya conduciéndolo. Tenéis un vídeo que te voy a poner al final del contenido, un vídeo súper completo donde te mostramos el coche en estático, por dentro, por fuera, el interior, el sistema multimedia, los detalles de equipamiento. Y en este vídeo de hoy lo vamos a hacer un poco diferente porque lo que voy a hacer básicamente es contarte qué tal va, qué tal funciona un coche cuyos datos te voy a dar rápidamente para aquellos que no conozcáis todavía bien este SUV, vehículo, pues eso, con unas proporciones que se dice de todoterreno, pero son más las de un vehículo familiar, así deportivo, podríamos decir, deportivo en el sentido de crossover, de coche, con una estética agraciada, pero que desde luego no es para ir por el campo, aunque si ves las ruedas blancas es porque me he estado metiendo por caminos, he hecho pistas también, el coche está con algo de polvo, no me da tiempo a lavarlo para poderlo grabar, y bueno, te tengo que decir que llevo una ensalada de curvas con él, llevo horas conduciendo el vehículo. La primera parte del día la hemos hecho en ciudad, hemos estado circulando en los alrededores de Barcelona y te voy a mostrar cómo de bien ha ido en cuanto a los consumos, porque la versión que me he pedido es la versión híbrida enchufable. Y yo creo que es lo que tiene más sentido contar en este coche, porque las versiones de gasolina con el motor TSI de 150 caballos ya sabemos que van bien, e igualmente la 2.0 TSI de gasolina, que se puede combinar con el acabado VZ, la deportiva de 265 caballos, es una versión marginal. La mayor parte de las ventas de este coche van a ir por la versión de 150 caballos, que será la estrella, y luego las híbridas enchufables. Y entre las híbridas enchufables hay dos versiones, una de 204 caballos y otra de 272 caballos. Es el mismo tren propulsor que tienen coches como el Volkswagen Golf o el Volkswagen Tiguan, la nueva generación de híbridos enchufables del grupo Volkswagen, que ahora la gran novedad es que aparte de estas dos potencias, 204 y 272, este es un VZ de 272, es el asunto de la batería, que con 19,7 kWh de capacidad, nada menos, es capaz de dar alrededor de 120 kilómetros homologados en este coche. ¿Cuántos kilómetros realmente va a hacer en modo eléctrico? Pues te lo voy a enseñar a continuación porque ya lo tengo claro. Al ser la versión deportiva, bueno, pues no se privan de nada y entre otras cosas el coche lleva unas llantas de 20 pulgadas de tamaño que, combinadas con estos grandes neumáticos, pues hacen que sea un vehículo, ya ves que son unas Sport Contact, en este caso son unas llantas orientadas a la conducción deportiva y, bueno, pues no es un deportivo, desde luego, un coche de 272 caballos híbrido enchufable con este tamaño y un 1.5 TSI, pero sí que tiene ciertas características de vehículo deportivo que vamos a intentar sonsacarle a lo largo de la prueba y que te voy a intentar explicar. El Cupra Terramar es un vehículo que no tiene parangón, podríamos decir, en el grupo SEAT. SEAT, como bien sabéis, no está sacando coches nuevos ya, como ya os anticipamos con muchísimo tiempo en el canal en el año 19, y el SEAT Ateca no tiene sustituto, así como tampoco tiene sustituto el SEAT Tarraco, y en su lugar ha aparecido este SUV de 4,57 metros, que vendría a ser algo así como el sustitutivo o el competidor del Volkswagen Tiguan, pero en este caso ahora bajo la marca Cupra. No es un coche económico, no es un coche barato, parte la versión de 150 caballos de los 44.000 euros y las versiones híbridas enchufables se pueden acercar según versión de tarifa, siempre estoy hablando de precios de tarifa, ni promociones, ni financiación, ni nada, PVPs, que luego me reñís, 44.000 la versión de 150 caballos y la versión más cara, la de 272, anda por los 57, 58.000 euros, eso sí, antes de ayudas, porque este coche, al tener más de 90 kilómetros de autonomía eléctrica, va a tener la posibilidad de tener las ayudas de un coche eléctrico, que es algo que quizá no todo el mundo sabe. Si el híbrido enchufable pasa de 90, tienes ayudas idénticas a las de un coche eléctrico, lo cual está muy bien. Estos cumplen con esa premisa. Una cosa interesante es que Cupra iba a sacar el vehículo empezando por el 272 que tenemos aquí, pero inmediatamente va a sacar ya el de 204 caballos. Y desde un punto de vista técnico, tengo que contarte que es el mismo coche, el mismo motor, solo que en una versión da 150 y en otra 177, el motor eléctrico es el mismo y al final lo que tiene la versión de 272 es un boost mientras hay batería, que es la que permite llegar a esa diferencia de potencia. En resumen, que salvo que busques ese boost que no es necesario, la inmensa mayoría de la gente se va a comprar la versión de 204 caballos porque es claramente más barata y probablemente con las ayudas su precio no se vaya a quedar muy lejos del precio de la versión de 150 caballos. Esto no lo digo yo, esto me lo han estado diciendo los responsables de Cupra.
Así que si te parece, con todos estos prolegómenos y sabiendo ya un poquito a lo que nos enfrentamos, a un SUV claramente de corte deportivo y que tiene que destacar por el comportamiento dinámico, con suficiente espacio interior para llevar a 4 personas y su equipaje, y con un maletero que en la versión estándar tiene más de 500 litros de capacidad, y en la versión híbrida enchufable que te estoy mostrando se va a los 400 litros de capacidad, precisamente por la presencia de las baterías, que hace que se tengan que reorganizar los componentes, los elementos. Ahí tenemos un par de bolsas, que son bolsas con cables y unos paraguas de cortesía que nos ha dejado Cupra. Y por cierto, curioso cómo está organizada la parte de abajo. Lo que tenemos aquí, bueno, aparte de un equipo de sonido atómico, tenemos este gran abultamiento, que es el que le roba a Maletero, la etapa de potencia del equipo de sonido y la batería de 12 voltios colocada aquí detrás, que son los elementos que hacen que el coche no tenga tanta capacidad de maletero como ocurre en todos los híbridos enchufables. Así que bueno, hecha toda esta introducción y dándote los datos básicos, si te parece vamos a ponernos al volante de este nuevo Cupra Terramar y a ver qué nos ofrece un vehículo que, como has podido ver, otra cosa no, pero llamativo es. Bueno, antes de poner el coche en marcha, como digo, la primera parte de la conducción va a ser por ciudad. Lo arrancamos aquí, start en el volante, y lo vamos a poner en posición de, ya ves dónde tiene la palanca, hemos perdido las palancas de cambio. Es una gran ventaja tenerla ahí, muchísimo más cómodo, especialmente cuando uno quiere hacer maniobras, pues no tiene ni punto de comparación utilizar esa palanca en lugar de una palanca convencional. Vamos a poner el coche en modo de servicio, ponemos la D y ya puedo enderezar el volante. Por cierto, otro detallito que estrena este coche es un head-up display, que tampoco es que sea una cosa exagerada, pero bueno, no molesta y la verdad es que da un servicio bueno. Ahí utilizándolo es difícil de captarlo. Ahí lo tenemos con mi cámara, aquí está. Y esto es lo mejor que soy capaz de enseñarte. Unos displays de muy buena calidad, que son los que está utilizando últimamente Cupra, ahí lo tienes, para que veas, no exagero. Y la pantalla grande, que, bueno, pues tiene unas grafías muy grandes. Seguimos teniendo un navegador con esta dinámica de botoncitos digitales y el tirador para el sonido también pasante del dedo. Bueno, al final te acabas acostumbrando, ya sabéis que no es lo que más nos gusta. Y simplemente te quería mostrar un poco para que veas la cantidad de detalles de diseño, de aristas. Es un coche muy abigarrado, con cantidad de elementos superpuestos, como puedes ver, con este pequeño brazo asimétrico que hay en la zona donde antiguamente teníamos la palanca de cambio. Y bueno, fíjate, aquí tenemos un buen detalle de la cantidad de capas superpuestas que hay, con distintos materiales, distintas texturas. Estos son plásticos gomosos con un tacto muy bueno, y en general los materiales de los plásticos, especialmente laminados, es bastante bueno, como corresponde, como debería de corresponder a un coche de su nivel de precio. Por aquí no hay ningún tipo de queja. Veremos qué tal evoluciona todo esto a nivel de grillos y demás con el tiempo, cosa que no podemos saber. Pero bueno, esto es lo que ofrece Cupra como uno de los valores diferenciales de la marca. Todos estos detallitos en el diseño que lo hacen diferencial y que hacen pues que su conductor o conductora piense que conduce un coche diferencial, ¿no? Así que una vez que hemos repasado un poquito todos estos elementos del exterior, desde luego, si por algo se caracteriza el coche también es por unos asientos muy llamativos, unos asientos que están hechos de una sola pieza y que tienen una configuración de bucket, aquí lo puedes ver, sujetan muy bien el cuerpo y bueno, pues tenemos material bueno, material mejor de la marca. Como te digo, al final del vídeo te voy a poner, por supuesto, el vídeo donde lo pudimos enseñar con todo lujo de detalles. Y ahora, si os parece, vamos a arrancar, nos vamos a dar una vuelta por ciudad, vamos a revisar los consumos y a continuación vamos por carretera a ver qué tal es este coche. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos.
Estoy en el aeropuerto de Barcelona y me acabo de subir al vehículo. Te quería enseñar simplemente un detalle, porque he pedido el híbrido enchufable. Este coche pasa de los 100 kilómetros homologados de autonomía eléctrica. Fijaos, tal cual me lo dan, te lo muestro. El coche tiene un 88% de batería, le quedan 71 kilómetros de autonomía eléctrica, se ha llevado un buen mordisco y un consumo de 26,3 kilovatios hora de energía eléctrica, lo cual es un consumo bastante alto. Evidentemente no tengo ni idea de qué uso se le ha dado al coche hasta aquí, pero bueno, para que veáis cuál es la autonomía eléctrica que me queda al salir. Vamos a ver ahora que cojo yo el coche y me muevo por la ruta que hemos hecho, qué consumo le saco, y así podemos comparar. Voy a meterme, bueno, tengo una ruta de 30 minutos y vamos a ver por dónde me meto, qué velocidad media llevamos y cuando lleguemos a destino, después de ese tiempo que voy a estar conduciendo, que como digo, me han comentado que son 30 minutos aproximadamente. Bueno, pues primer trayecto finalizado. Estoy en el puerto de Barcelona y ya ves, el consumo al final ha sido de 19,4 kilovatios hora. La batería de este coche es de 19,7, o sea que justo en este recorrido la electricidad nos daría para hacer 100 kilómetros en un recorrido típico de carretera de circunvalación, exteriores de ciudad y luego circulación por ciudad con el tráfico bastante denso. He estado circulando a 80-90 kilómetros por hora, hasta 100, y luego ya ciudad mucho más lento por la intensidad del tráfico. La velocidad media que veis ahí ya ha bajado mucho, a 38-37 kilómetros hora, y ese pequeño consumo que ves ahí de gasolina es porque he hecho un acelerón para hacer una maniobra por seguridad. Al final eso, 19,5, 19 es lo que se puede conseguir en ciudad, circulando con suavidad en una carretera de circunvalación, como digo, sin pasar de 100 por hora. Y esto nos dice que sí, el coche puede hacer 100 kilómetros, pero que en autovía, autopista a 120, el consumo va a pasar claramente de 20 kilovatios hora en unas condiciones de llano. Lo vamos a comprobar, pero ahí la batería, pues ya estimo que se quedará claramente por debajo de los 100 kilómetros en autonomía puramente eléctrica. El coche tiene dos modos, un modo puramente eléctrico y un modo híbrido. Yo lo he llevado en el modo eléctrico. Y bueno, pues en función de la conducción, de lo que necesites, puedes combinar una cosa u otra. Para ciudad y alrededores, desde luego, lo mejor si se puede es el modo eléctrico, como yo lo he estado llevando. Así que ahora vamos a seguir haciendo pruebas y vamos a ver exactamente qué es lo que nos encontramos en circulación por autopista, autovía y también carretera de montaña. Bueno, pues el tema de la autonomía eléctrica creo que queda bastante aclarado con el test que hemos hecho por carretera y por ciudad. Es interesante tener un coche eso que te va a permitir normalmente estar entre los 70 y los 100 kilómetros con cierta recurrencia, y si tienes la oportunidad de poderlo cargar en casa o en el trabajo, pues te pueden salir muy baratos los kilómetros e incluso gratis según donde cargas, ¿no? Es la gran ventaja de estos coches y lo que los hace recomendables principalmente. En la primera generación de híbridos enchufables del grupo Volkswagen, la frenada era claramente inconsistente y en ocasiones el pedal de freno variaba de intensidad. Igualmente, el tacto en la aceleración en ocasiones y a baja velocidad podía ser un poco más brusco de lo deseable. Lo que me encuentro en este coche es que ha mejorado bastante, pero aún así, digamos que ha mejorado en 3/4 partes y no está entre los mejores en ese aspecto. Le falta un pelín de finura, especialmente en la parte final de la frenada, aunque, como digo, una parte importante de la mejora en el tacto se nota y por lo tanto sí que se ve una evolución. Como digo, evolución, mejora clara, pero no está al nivel de los mejores en ese aspecto. Sobre todo me refiero al final de la frenada, donde en ocasiones la diferencia de tacto puede hacer que tengamos que improvisar un poco con el pedal, presionando un poco más o menos para una frenada equivalente. Es algo que al final un conductor acaba haciendo de una manera mecánica sin ningún tipo de contratiempo ni problema, pero que resta alguna décima en el confort del vehículo en su utilización diaria. Una de las cosas buenas que trae aparejada esta tecnología nueva híbrida enchufable es el hecho de que el coche pueda cargar en corriente continua, con lo cual cuando estás en viaje o cuando no hay un cargador de corriente alterna en ruta o allá donde estés, vas a poder seguir cargando igual. Hay muchas empresas de cargadores, especialmente en carretera, que están dejando de poner cargadores de corriente alterna para dedicar toda la potencia disponible a la corriente continua, con lo cual es interesante, incluso aunque no tengas prisa, tener la posibilidad de cargar en continuo hasta 50 kilovatios de potencia, precisamente para aprovechar al máximo los cargadores e intentar reducir la factura de la energía. Pero sobre todo se le va a sacar provecho si lo cargas en casa. Bueno, ya os he dicho que me he hecho una buena panzada de kilómetros para las horas que he podido disponer del coche, mucha carretera de montaña y también autopista y autovía, donde estoy recorriendo ahora los últimos kilómetros antes de devolverlo, que es cuando me enfrento a la cámara. Y bueno, las sensaciones del Cupra Terramar son bastante buenas, la verdad. Me ha gustado mucho cuál es el tacto de la suspensión del coche, creo que es lo más destacado que tiene.
que siendo un vehículo como es, pensado o orientado a la deportividad, el coche tiene un grado de confort suficientemente destacable como para no descartarlo por eso, por tener una filosofía deportiva. De hecho, esa sequedad que puede llegar a tener el coche está más vinculada a llevar unas llantas de 20 pulgadas con un perfil 40 que por la suspensión del vehículo en sí, que es bastante agradable y que tiene una progresividad muy buena. Hay versiones del Cupra Terramar, como son las VZ, que están 100% orientadas, no en la versión híbrida enchufable, porque yo jamás lo consideraría un deportivo en la versión híbrida enchufable, aunque sea la de 272 con acabado VZ, pero lo cierto es que, especialmente en las versiones de gasolina 2.0 turbo, aquí sí que ya con los frenos a kebono y con la suspensión de dureza variable, etcétera, te puedes configurar un coche con un tacto más duro, que yo creo que va a haber poca gente que se lo configure, alguno habrá, básicamente porque este coche es un coche de familia que con un precio elevado no va a poder adquirir todo el mundo, pero sí que está orientado eso, a la conducción con familia. Y hablando de la conducción con familia y ya teniendo claro todos los condicionantes que te he explicado, para mí lo más destacado del vehículo es esto, circulando a 120, 130, el tacto del vehículo es muy agradable y muy silencioso. En condiciones normales, y yo ahora ya estoy sin batería, la impulsión del vehículo es muy silenciosa y solamente vamos a escuchar el sonido de las ruedas y del viento bastante apaciguado. Así que, bueno, pues es un coche que se puede recomendar para hacer viajes y para hacer sentadas largas, porque a pesar de que tiene una carrocería elevada, es muy confortable en ese aspecto, en la parte acústica, y realmente te transmite calidad de rodadura. Por cierto, hablando de calidad de rodadura y de detalles del coche, el capó tiene unos abultamientos bastante grandes, algo que se está poniendo de moda en muchos vehículos, que te hacen sentir de una manera, podríamos decir, subliminal, cada vez que te subes a un coche de estos, que estás viendo ahí esas protuberancias y te sientes realmente que vas a bordo de un coche poderoso o incluso de un coche deportivo, ¿no? Cuando lo cierto es que en algunos casos no lo es. Un detallito estúpido, déjame simplemente que te lo refleje, porque me ha ocurrido hace poco que con un coche con estas protuberancias igualmente, las probabilidades de que cuando tienes mucho sol de frente, como me estaba dando a mí ahora, te acabe generando algún tipo de reflejo en la vista son mayores que si no tuviera ese detalle. O sea que a nivel de diseño está muy guay, está muy bien tenerlo siempre presente, el capó del vehículo, pero lo cierto es que si yo pudiera elegir, desde luego, porque preferiría no tenerlo por el tema de tanto los reflejos que generas fuera como los que te pueden llegar al interior. Estoy hablando de un porcentaje ínfimo del tiempo que vas a estar conduciendo el coche, lo que pasa eso. Evidentemente no es un motivo para descartarlo, pero bueno, es un pequeño detalle que no se suele tener en cuenta con todos estos cambios estéticos de diseño y más en un coche tan radicalmente diseñado como este, que llama mucho la atención. Por cierto, ¿te has fijado en un detalle del vehículo por fuera? El detalle es que no lleva ningún tipo de indicación de que es un Terramar, tan solo las letras de Cupra y los logotipos, y ni Terramar ni nada, cosa que comparte con el resto de vehículos de la marca. Es evidente que Cupra está haciendo un trabajo aquí a tope para intentar generar imagen de marca, para intentar hacer que lo que se transmite es que lo que te estás encontrando es un Cupra y no hay distinción de modelos, ¿no? Y de hecho los diseños de los coches, como van tan recargados, aunque haya diferencias en el tamaño. Está bien enfocarse. La transmisión de la identidad de la marca es clave para el éxito. Bueno, pues fíjate cómo será la cosa, que estoy hablando de la identidad de la imagen de marca y se pone aquí el chat GPT a contarme que estoy en lo cierto. En fin, increíble. Bueno, como os estaba diciendo, la cuestión es que es difícil, es muy difícil para toda persona que no sea un iniciado diferenciar los modelos de Cupra a cierta distancia, porque por los colores, por las formas, por los spoilers y por el hecho de que no existe ningún tipo de indicación en el exterior, bueno, es evidente que entre un Cupra Born y un Cupra Terramar hay una diferencia importante, ¿no? Pero especialmente en los coches que tienen una carrocería, podríamos decir SUV, es complicado distinguirlos. Bueno, ¿y cómo se comporta luego cuando nos metemos por una carretera de curvas? Este coche tiene varios modos de conducción, entre ellos un modo Cupra, que es muy divertido porque en el modo, digamos, más potente, además de que el programa de estabilidad tiene un funcionamiento menos intrusivo, cambia el sonido de la admisión y yo creo que entra algo de sonido artificial por el sistema de sonido del coche, porque se vuelve sonoro y además se vuelve con un gorgoteo que me recuerda perfectamente a los Cupra, a los Leones Cupra que había ya desde hace unos años y que ya tenían un sonido perfectamente estudiado de admisión, de entrada, para transmitirte esas sensaciones de coche deportivo, ¿no? Bueno, pues este las tiene. Además de tener el boost, el turbo boost,
que es lo que lo diferencia de la versión de 204 caballos y que te permite llegar a esos 272 siempre y cuando la batería esté con una carga suficiente. El indicador de boost del sistema híbrido enchufable, ahí está, preparado para petardear. Conducido por una carretera de montaña, lo que más me ha gustado es que el coche, sin perder agilidad y sin inclinar excesivamente, se inscribe muy bien en las curvas, siguiendo mis indicaciones hasta cierto punto. Llegado ya a cierto punto de balanceo, el coche tiende a irse un poquito de delante, pero nada escandaloso. Me recuerda a coches que son bastante buenos en ese tipo de conducción, como puede ser, por ejemplo, un Mazda MX-5, que se gasta la pasta también en poner un sistema de amortiguación bastante pensado para que la carrocería no se mueva excesivamente en un coche de corte SUV. En este pasa algo parecido, y probablemente eso, sumado a una dirección de asistencia variable, hace que el tacto de conducción en carretera sea muy agradable y en carretera de montaña podamos negociar curvas teniendo este coche siempre en la vista, en la franja de los vehículos de este corte que están más orientados al placer de conducción, siempre, como digo, sin pensar que estamos conduciendo un deportivo, que no lo es, pero sí que es un vehículo orientado a un corte deportivo, podríamos decir, que transmite un poquito más de sensaciones que otros coches, siempre en un entorno en el que el confort está por encima de eso. Bueno, y si te parece, ahora que tenemos ya bastante claro qué tal va el Cupra Terramar y qué esperar de él, vamos a dejarte con todos los contenidos sobre cómo es el coche a bordo, equipamiento interior, detalles de acabado. Aquí lo tienes. Yo me quedo por los túneles, me voy a la oscuridad, espero que no de la automoción, que nos dirijamos a un mundo de luz y de color. Y si os parece, nos vemos en el próximo vídeo. Ahí tenéis más madera, querida familia. Hasta el siguiente, adiós.